está. Okay, great. Got it. Got it, got it, got it. ¿Cómo anda su inglés, jóvenes todos? Yo sé que el español de Angie viniendo de Colombia es excelente, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tuve dos amigos colombianos, tú, Angie, cuando estaba haciendo la carrera de física. Uno se llamaba Plinio Negrete. ¿Ok? ¿Qué nombre es Plinio? Y entonces, y el otro estudiaba ciencias sociales y siempre nos presumían de que el inglés de Colombia era el más puro. ¿Sí? ¿Tú sabes de eso? Sí, los colombianos presumen de eso, ¿no? Pues sí, eso dice, pero la verdad, pues como todo, o sea, como todo idioma se divide en dialectos, entonces, pues tampoco es como que diga que puro, puro, bueno. Tal vez el antiguo español de los capitalinos Sí. es un muy buen español, pero como todo se ha ido desmejorando. Yo siento que, ¿me oyen? Sí, doctor. Yo siento que el único país que no habla español es España. Estamos de acuerdo. Ok, pero luego lo platicamos, corazón. Ok. Déjame ver qué diablos tengo aquí, porque tengo un montón de cosas que se han ido cerrando sistemáticamente. Ok. Y vamos a ver si tengo por aquí el Sudden, porque ya lo perdí. Este es un verdadero caos. Ok. Y voy a abrir el Sudden otra vez. Es más, ya no le seguí la pista a mi buen amigo Plinio. No sé si exista, todavía no exista. Si trabaja en algún lugar en Colombia, ¿ok? O si ya se murió o no se murió, o si ya se casó o no se casó, en fin, miles de cosas. Pero Plinio Negrete se llamaba. ¿Cómo la ves? Pues ahí sí, es complicado encontrar a alguien en todo un país. Yo le pregunté aquí a Santiago, ya luego ya no me dijo bien. Le dije, oye, Santiago, consígueme un obituario para saber que ya se murió mi amigo, ¿no? Pero pues Santiago no se deja, man, ¿no? No lo encontré, profe, no. Sí No lo lo busqué, encontré. pero no lo encontré y creo que mi amigo no es, o sea, su parte de la familia no es tan unida a esa parte de la familia. Entonces, como que no me supieron decir bien. Ah, ok. Ah, ok. Porque entonces a lo mejor no digo que ya pasó a mejor vida o peor vida tú, este, Santiago, porque a lo mejor no es cierto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Según yo, o sea, sí, ya falleció, pero no sé cuándo, ni cómo, ni nada. Sí. Y no sabes si, bueno, no sabrías si le hicieron algún homenaje ahí, porque es el creador del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, ¿eh? En Morelia. ¿Tú conoces el Sí. Instituto de Investigaciones Metalúrgicas? No, conozco o sea, la Facultad de Física y de Materiales, pero no, el instituto no. Ah, pero sí existe, ¿no? Yo me acuerdo que hay, ¿no? Había ahí gente que nos llegaba al Instituto de Investigaciones y Materiales que salieron de ahí. Creo que ¿Y es, o dónde sea, lo piensas ubico, pero trabajar, no he ido. Santiago? ¿Mm? ¿Perdón? No, dime. Ubico el instituto, pero no, nunca he ido. Sí lo ubicas, sí existe, pues. Sí, Bueno, pues, ay, si logras conseguir algo, te lo encargo, porque no quiero decir que mi amigo ya nos abandonó, ¿no? ok. Pero bueno, ya ves, Angie, pues también pasaría lo mismo con mi buen amigo Plinio Negrete. ¿Qué Y, estudiaba?
Física conmigo. No debe haber muchos físicos. ¿Linio con N? ¿Eh? ¿Linio con N? No, Plinio con P. Plinio. Plinio. Sí, si acaso lo encuentras por ahí, avísame porque estoy rescatando el pasado. Plinio Negrete. Y mira con otro amigo de él que vino a estudiar aquí Ciencias Sociales. Y me gustaba mucho platicar. Además, vivimos juntos en Coyoacán cuando éramos estudiantes. Imagínate. Y luego ya le perdí la pista, ya no sé qué pasó. Si algún día lo encuentras, Angie, te lo encargo, ¿no? Bueno, doctor. Ok, bueno, estábamos donde, ya ni me acuerdo. Parece que hay un complot de Isaías para que yo no dé esta parte. Le voy a decir que la dé él, ¿no? Ok. Entonces tenemos el principio de construcción, el Aufbau, y vamos a ir llenando niveles energéticos. Les decía a ustedes que tenía dos ramas, de la E igual a alfa más 2 beta por K por A, ¿no? Y entonces para cada punto de cada una de las ramas puedo meter 2 electrones. Eso, entre paréntesis, quiere decir que las energías están degeneradas. ¿Qué quiere decir que estén degeneradas? Que para un valor de la energía, yo tengo 2 posibles Ks. A lo mejor aquí lo podemos ver en la figura que viene. Ahí está. Para un valor de energía, EF, por ejemplo, yo tengo una KF y una menos KF. ¿Ok? Y en cada punto de estos yo puedo meter 2 electrones. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que los niveles energéticos están degenerados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo poner más de 2 electrones en cada nivel. De hecho, aquí puedo poner 4, ¿ok? Electrones en cada nivel energético. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Aquí el número cuántico es el KF, es el vector de onda, y es el que me define, ¿sí?, las propiedades dinámicas del electrón. ¿Ok? Bueno, regresemos acá donde estamos viendo esto. Entonces, aquí estamos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, supóngase que yo en lugar de tener un electrón o 2 electrones por átomo, tengo nu electrones por, nu electrones por átomo, ¿sí? Entonces, si yo tengo n átomos, creo que desde prenatal sabemos que el número total de electrones, si yo tengo n átomos y nu electrones por átomo, pues va a ser, creo que, nu por n, ¿no? ¿Ok? Nu por n. Bien. Pero nu por n dividido entre 2, ¿ok? Es el número de niveles que puedo yo llenar, ¿sí?, por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, lo que voy a tener aquí es que el nu por n entre 2 va a ser igual a m, que son los m niveles energéticos moleculares más bajos. Recuerden que tengo que considerar de menos KF a KF, y eso va a aparecer después. ¿Ok? Pero entonces, volviendo al tema, yo puedo distribuir nu electrones por átomo por n átomos, tomando en cuenta el principio de exclusión de Pauli, que es el 2, en m niveles energéticos. Eso es como leo esta expresión 338. ¿Ok? Entonces, m y n son infinitos. Les digo que tiene esta fijación SOP. Está bien, yo creo que es bueno. M y n son infinitos, pero el cociente m entre n va a ser finito. Pues sí, tiene que ser finito porque nu es finito y creo que 2 es finito, ¿sí? Esperemos, ¿no? Y entonces, si los átomos del anillo son átomos de hidrógeno neutros, entonces en ese caso nu es igual a 1. Pues claro, porque en un átomo de hidrógeno tenemos un electrón y un protón, ¿no? Entonces, pero en general nu puede no ser 1 o 0 o 2, puede ser lo que ustedes quieran, y simplemente lo vamos a dejar aquí para poder tener versatilidad en lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, todos los estados, ¿sí?, que van desde el fondo de la banda hasta un valor que vamos a identificar como E sub F,
hasta un valor que vamos a identificar como SUF, van a estar llenos. ¿Ok? SUF le vamos a llamar la energía de Fermi, en honor, obviamente, a Enrico Fermi, que son de los italianos notables en física. De aquellas épocas, porque ya después vinieron otros, en fin. Pero bueno, desde acá, desde esta energía que está aquí donde está el puntero, el cursor, hasta el nivel de Fermi, EF, vamos a suponer que todos estos estados que vienen aquí están llenos. ¿Ok? Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Todos estos van a estar llenos. ¿Ok? Y entonces, cada uno de esos estados, recuerden que la KF es el número cuántico adecuado. Y entonces, para cada valor de KF positivo, hay 2 electrones. Y por cada valor de F negativo, hay 2 electrones. ¿Ok? Entonces, todos estos van a estar llenos. Y entonces vamos a definirse una serie de cosas. Primero, la energía de Fermi, que es la máxima energía que pueden tener los electrones en el anillo infinito. ¿Ok? En estas aproximaciones. ¿Ok? Y aquí está la definición. F es la llamada energía de Fermi. Y entonces hay 2 estados con energía de Fermi. Dice uno con KF y otro con menos KF. Pero ya se los dije por la degeneración de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué más? La energía de Fermi está determinada totalmente por nu. ¿Por qué? Pues porque nu me va a decir, dependiendo del número de electrones que yo tenga por átomo, me va a decir cuántos de estos niveles están llenos, ¿ok? Y cuántos de estos niveles están vacíos, que son estos de acá arriba. Estos están vacíos y estos están vacíos, ¿ok? Y entonces aquí está la frontera entre niveles llenos y niveles vacíos. Entonces, en este concepto y en cualquier otro concepto, la energía de Fermi en general la vamos a identificar como el valor energético más alto que pueden tener los electrones en un sistema a temperatura cero. Aquí no hemos metido para nada la temperatura, pero es importante que se los mencione. A temperatura cero, ¿sí? Todas las energías por abajo de F están llenas de electrones en cualquier sistema y todas las energías por arriba de F están vacías, perdón, en cualquier sistema. Ahora, hay una pequeña excepción, simplemente para confundirles a ustedes más. Cuando tenemos semiconductores, aquí serían como electrones más o menos libres, ¿sí? Y entonces pueden llenar todos los niveles desde el fondo de la banda, que es alfa más 2 beta, hasta arriba, que es alfa menos 2 beta. Cuando tenemos semiconductores, todos estos estados están llenos, ¿ok? Y luego hay lo que conocemos y vamos a ver posteriormente como una brecha energética, que sería a lo largo de K igual a más menos pi entre A, hay una región aquí en que no hay posibilidad de tener ningún electrón porque no hay estados cuánticos definidos en esta región. Y luego después, aquí arriba, vuelve a aparecer una curva, ¿sí? Ok, una curva de E versus K, ¿ok? De energía contra momento o contra vector de onda. Entonces, en el caso de semiconductores, extrañamente, no decimos, y yo creo que esto es por las propiedades del semiconductor a temperaturas diferentes de cero, que ahorita no tienen por qué entender, pero se lo estoy diciendo, para que vean que hay excepciones a lo que les acabo de decir, de que la energía de Fermi es aquella en la cual todos los estados por abajo de ella están llenos y todos los estados por arriba de ella están vacíos. En el semiconductores no vamos a definir la energía de Fermi como este valor. ¿Ok? No la vamos a definir. ¿Ok? Como este valor. Que sería el valor en el cual todos los estados están llenos por abajo de este valor de energía y todos los estados por arriba están vacíos.
¿Ok? La vamos a definir como lo que se conoce como potencial químico y eso lo vamos a ver después. El potencial químico lo que me dice es que en ese caso el valor de la energía de Fermi a temperaturas diferentes de cero va a ser un valor ubicado en esta brecha, en esta región aquí prohibida. ¿Ok? No se preocupen si no lo entienden ahorita, no se preocupen. Va a ser un valor aquí ubicado en esta región para la energía de Fermi. Y tiene que ver con qué tanta energía tiene uno que aplicar a la distribución electrónica para promover un electrón de la banda ocupada a la banda desocupada. ¿Ok? Eso es simplemente para confundirlos más. Si se olvidan de lo de semiconductores, simplemente lo que les dije es válido. La energía de Fermi es aquella energía para la cual todos los estados con un valor menor de esa energía están ocupados y todos los estados por arriba de esa energía están vacíos. ¿Ok? Bien, entonces la energía de Fermi es esta, tiene dos Ks asociadas, la Kf y menos Kf. Y entonces recuerden ustedes que yo tenía una expresión para esta aproximación, que era que la energía de Fermi, bueno, la energía en general es alfa más 2 beta coseno Kf por A. Creo que ya les dije que aquí le falta una A a este cuate, ¿no? Kf por A. Bien. Entonces, vean ustedes, aquí está la relación entre energía de Fermi y el vector de onda de Fermi, Kf. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos calcular Kf porque esto es una cosa algebraica muy sencilla. Calculamos Kf y una vez que tenemos Kf, con esta relación calculamos la energía de Fermi F. ¿Cómo calculamos Kf? Pues vamos a decir que Kf está dada por el máximo valor que se puede tener para el vector de onda de los electrones en la cadena, en el anillo infinito. A ver, como en cada Kf yo puedo tener 2 electrones, aquí está el 2, y como la densidad de estados, eso ya lo vimos hace no sé cuántas clases, la densidad de estados en el espacio K es n entre 2 veces pi sobre A, porque pi sobre A, 2 veces pi sobre A es la distancia total, ¿sí? De menos pi entre A más pi entre A. Y entonces la densidad de estados en el espacio K es n entre 2 veces pi entre A, multiplicado por Kf. Entonces tengo aquí un total de electrones que van desde 0 hasta Kf. Ese va a ser igual a m, que es la m que se introdujo antes, ¿ok? Y vean ustedes, en la... Aquí dice este cuate que el prefactor de 2 toma en cuenta el hecho que vamos de menos k a menos k, pero tenemos que tomar en cuenta también el factor de 2 que tenemos en cada una de las k. Entonces hay que manejar con cuidado esto y lo vamos a ver en la integral, ¿sí? Entonces kf de aquí lo despejo, cancelo los 12, kf me queda como pi por, bueno, aquí va a aparecer. La m la habíamos expresado como nu por n entre 2. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo otra vez. Nu por n entre 2. Aquí está m. Nu por n entre 2. Y aquí ya metimos el 2 correspondiente. Sí, está bien, Sutton. Aquí metimos el 2 correspondiente que puedo meter 2 electrones en cada nivel correspondiente a cada valor de K. Entonces, nu por n entre 2 es m, y agarro esta expresión y la sustituyo, ¿ok? La sustituyo aquí, m es nu por n entre 2, cancelo estos 2, y me queda kf que va a ser, cancelo la n que aparece también en la expresión acá arriba, nu por n entre 2, ¿ok? Se cancelan las n's y me queda que kf va a ser nu
por pi entre 2, que me sobra un 2 aquí, de la expresión para m, nu por pi entre 2 por a, donde la a viene de aquí. Vean ustedes, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quizá para entenderlo más, vamos a ver lo que hace SOT. Vamos a suponer que tenemos no igual a 1. Vamos a poner primero no igual a 1, que él pone no igual a 2. ¿Qué pasa cuando yo tengo no igual a 1? Pues KF me queda como pi entre 2A. ¿Ok? Pero pi entre 2A es precisamente la mitad de la banda. ¿Se acuerdan? La acaba desde 0 a pi entre A. Entonces, pi entre 2A es la mitad de la banda. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo, cosa que ya lo sabemos, es la misma chiva, no más que revolcada. Hay un dicho así en Colombia, Angie, ¿es la misma chiva no más que revolcada? No. O no, no que tú sepas. ¿No? No que yo sepa. No, ok. Entonces, aquí en México decimos la misma chiva, no más que revolcada, porque estamos diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, para que no te confundas con el español de México, ¿ok? Entonces, esta es la misma chiva, no más que revolcada. Cuando yo considero que no es igual a 1, la KF es pi entre 2A, ¿ok? Y pi entre 2A es la mitad de la banda a lo largo de K, porque toda la banda a lo largo de K es pi entre A y menos pi entre A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando no es igual a 1, es decir, cuando los átomos son neutros, los átomos que junto para hacer el anillo infinito, pues entonces lo que estoy diciendo es que la banda es semillena. Y es el máximo enlace porque todos los estados de enlace están llenos y todos los estados de antienlace están vacíos. Y entonces el anillo infinito formado por átomos neutros de hidrógeno es estable. ¿Qué pasa si pongo no igual a 2? Si no igual a 2 quiere decir que estoy metiendo electrones pues cargados negativamente, porque estoy metiendo 2 electrones en cada átomo, ¿ok? Y eso pues obviamente no va a ser estable porque los electrones se van a repeler. ¿Y eso cómo se ve aquí? Si no es igual a 2, me queda que KF va a ser igual a pi entre A, ¿sí? O también menos pi entre A para el otro, la región de K negativas. Y eso quiere decir que todos los estados están llenos. Todos los estados quiere decir cuáles. Los de enlace que están por abajo del medio de la banda, que es la energía en sitio de la banda, que es alfa, hasta los enlaces que están por arriba de la mitad de la banda, que son los estados de antienlace. Y ya vimos que en el caso de la molécula, eso quiere decir que la molécula es inestable. Y aquí igual, porque estados de antienlace y estados de enlace se cancelan, se anulan, y entonces, si yo pusiera 2 electrones en cada átomo de hidrógeno, ¿ok? Y tratara de formar el anillo infinito, sería un anillo que tendría yo que mantener a la fuerza porque es inestable y se va a separar en los átomos individuales. Y es lo que está aquí, no igual a 2, tenemos que hacer igual a, ¿okay? Y la banda está llena. Entonces, una vez que tenemos esta definición de KF, que esta es genérica, pi nu entre 2, podemos sustituir acá KF por A. ¿Y qué me queda, jóvenes? Me queda que la energía de Fermi va a ser alfa más 2 beta coseno KF por A, que es igual a pi nu entre 2. ¿Se dan cuenta? KF por A de esta expresión me queda pi nu entre 2. Y entonces esta energía ya la expresamos en términos de ¿quién? Del número de electrones por átomo. ¿Ok? Que es muy interesante, aunque claro, muy limitado, porque estamos hablando aquí de aproximaciones casi de electrones más o menos libres, más o menos libres. Ok, ahora vamos a entrar a lo más interesante de este capítulo, que es el cálculo
de la densidad de carga total que resulta de todos los estados energéticos que están llenos o equivalentemente de todos los orbitales moleculares que están ocupados por 2 electrones de acuerdo al principio de exclusión de Pauli. ¿Ok? Entonces, cada orbital molecular puede estar ocupado por 2 electrones, ya lo dije, y cada uno de ellos con carga menos C. Y aquí sí, el 2 que estamos poniendo aquí toma en cuenta el hecho de que tengo 2 electrones en cada orbital molecular, y la simetría entre KF y menos KF la voy a meter en la integral. Voy a integrar desde menos KF hasta KF, ¿ok? Y ahí tomo en cuenta la dualidad en lo que se refiere a los posibles valores de K. Pero el menos 12 tiene que ver aquí con que en cada orbital molecular yo puedo meter 2 electrones. En otras palabras, la carga que cada orbital molecular puede acomodar es 2 veces la carga electrónica. ¿Ok? Ahora, como en realidad lo que tenemos es una suma infinita de términos de este tipo, que son ¿cuáles, jóvenes? Ya me dijo Oscar que esta es la densidad de probabilidad, más bien la amplitud de probabilidad, ¿sí? De encontrar al electrón en la posición X cuando el electrón se encuentra en el orbital molecular K, que es la función de onda, al fin de cuentas, psi sub K paréntesis X, ¿ok? Y este es psi sub K paréntesis X complejo conjugado. Entonces, el producto me da ¿qué cosa? La densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto X, ¿sí? Ahora, ocupando el orbital molecular psi sub K, pero es la densidad de probabilidad. Y entonces esta densidad de probabilidad es la que va a dar origen a la matriz de densidad. Y cuando lo multiplico por menos 2C, tiene que ver con la densidad de carga. ¿Ok? Que quede claro esa separación. Y entonces para pasar de la suma sobre K que tenemos aquí, que es una suma infinita, a la integral, siempre usamos este factor de conversión que tiene que ver con la densidad de puntos en el espacio K. Pero eso ya lo sabemos de memoria. La densidad de puntos en el espacio K es N entre 2 veces pi entre A. ¿Ok? N entre 2 veces pi entre A. Y entonces ese lo ponemos como factor aquí y ya podemos realizar la integral porque ya estamos tomando en cuenta lo empaquetado de los niveles de K en el espacio K, que es este factor que tenemos aquí. Ok, entonces esta va a ser, ¿qué cosa? Como tiene el factor menos 12, esta es la densidad de carga, ¿ok? Si le quitamos el factor menos 12, no es la densidad de carga, es simplemente la densidad de probabilidad, ¿ok? Y entonces, K tiene estos valores, 2 pi entre NA por M, así ya lo vimos antes. Yo quiero llegar a lo que sigue porque si no, nunca voy a acabar esta parte, ¿ok? Y entonces, para ver lo que sigue, en lugar de escribir el orbital molecular o el eigenestado o el eigenorbital o el eigenvector molecular psi sub K en términos de los coeficientes de fase que habíamos puesto antes, que tiene que ver con la periodicidad del anillo infinito, vamos a recurrir otra vez a los coeficientes CJ que teníamos para la molécula del átomo de hidrógeno, aunque claro, en aquella ocasión aquí teníamos un factor que era discreto, pero ahora tenemos un factor continuo porque K varía continuamente desde menos pi entre A más pi entre A. Y entonces vamos a recordar pues que el orbital molecular que estamos proponiendo y que va a ser eigenestado del hamiltoniano molecular, como ya vimos antes, va a ser este factor de normalización que es entre la raíz de n y la suma sobre todos los jets, todos los orbitales atómicos, ¿ok?
multiplicados por este coeficiente que me dice qué tanto participa cada uno de estos orbitales atómicos en el orbital molecular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, regresamos a los orígenes. Pusimos una CKJ. Y ya después vamos otra vez a volver, ¿sí? Ya después vamos a volver a vamos a volver a la expresión CKJ en términos de la E a la I, KJ por A. ¿Ok? Pero ahorita vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a ver esto. CJK es igual a E a la I, KJ por A. Pero vamos a dejarlo como C sub JK. Entonces la densidad de carga ρ de X que definimos arriba, ¿sí? Va a ser, recuerden que aparece el menos 2C, por eso es densidad de carga. El factor Na entre 2pi es la densidad de estados en el espacio K. ¿Ok? Y es el truco que utilizamos cuando tenemos una suma doble. Simplemente cambiamos los índices para no confundirnos porque somos lentos. J igual a 1 a N y P igual a 1 a N. Y 1 entre N es simplemente el producto de 1 entre la raíz de N por 1 entre la raíz de N, que es el factor de normalización. Y la integral me queda, ¿sí? ¿Como quién, jóvenes? Como CJ de K, CP complejo conjugado de K, diferencial de K. Y en lugar del producto bracket que involucraba las psi sub Ks, me queda el producto bracket que involucra los orbitales atómicos. ¿Ok? Y me queda XJ y PX, ¿sí? Y sumo sobre J y sobre P. Y este término simplemente es el producto de los coeficientes, ¿sí? De qué tanto participa cada orbital atómico en el orbital molecular. ¿Ok? Y es el integral. Eso lo vamos a encerrar en un paréntesis, bueno, con un factor que va a aparecer después. Aquí está. Porque con ese vamos a trabajar y a ese lo vamos a definir como la matriz de densidad que comentaba Isaías hace un rato. Vean ustedes, el 2 que tenemos aquí se cancela con este 2. La n que tenemos aquí se cancela con esta n. Y me queda un término. Que va a ser menos e. ¿Qué? Que va a ser menos e. Las sumas dobles ahí están. Y el término que me permitió pasar de la suma a la integral, se me simplifica y simplemente me queda A entre pi, porque la 2 se canceló, la n también. Y voy a meter dentro de este paréntesis grandote la A entre pi, ¿ok? Me quede quedando aquí el producto de el orbital atómico J, el orbital atómico X el orbital atómico J y el orbital atómico P proyectado sobre X, ¿sí? Que son los orbitales, el traslape de los orbitales atómicos, o en el caso de que J sea igual a P, son los orbitales atómicos en sitio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa expresión, ya metimos la entre pi. Recuerden que estamos integrando para tomar en cuenta la degeneración de la energía de menos KF a más KF. ¿Sí? ¿Dónde voy? Voy aquí. Ok. Entonces tengo esta expresión, menos C, suma, la doble suma, el producto de brackets atómicos, pero ahora voy a identificar este paréntesis grandote como ρ PJ y voy a trabajar con él. Bueno, voy a jugar con él, porque es más divertido jugar que trabajar. Entonces, ρ PJ va a ser igual a entre pi, ¿sí? Aquí está. La integral de K igual a la menos KF a KF, ¿sí? De la integral esta que tenemos aquí, que son los coeficientes en la combinación lineal de orbitales atómicos. ¿Ok? Vamos a ver qué representa cada uno de estos términos. Supóngase que se considero el término P igual a J. Y esto va a ser un término que lo voy a identificar como diagonal. ¿Por qué? Porque si esto es una matriz, ¿no? Si yo defino una matriz como ρ PJ,
Pues evidentemente cuando J es igual a P es la diagonal principal de la matriz. Así de sencillo, ¿no? Y todos los demás términos van a ser términos fuera de la diagonal, ¿ok? Para P diferente de J. Vean ustedes aquí que en principio, yo puedo tener tantos términos fuera de la diagonal como yo quiera. O sea, la diferencia entre J y P puede ser 1, 2, 3, 4, N veces. No hemos restringido para nada esa expresión, ¿ok? Y eso va a aparecer después. Entonces, consideremos los términos diagonales cuando P es igual a J. ¿Qué me quedaría aquí? Cuando P es igual a J, me queda que es igual a A entre pi, la integral de K igual a menos KF a KF, de C, JK, CJK, complejo conjugado, y este es el valor, el cuadrado hermitiano del coeficiente. El cuadrado hermitiano del coeficiente, ¿sí? Es lo vamos a ver después. Es muy fácil de obtener y calcular cuando tomamos en cuenta la fase que estamos trabajando. Pero aquí lo que quiero hacer es decir que la ρ que teníamos aquí de x va a ser igual a esta suma. Sí, bueno, la suma, pero olvídense un segundito. Va a ser ρjj, xj, jx, que es lo que tenemos aquí. ρjj, xj, jx. Y esta la voy a identificar como la densidad de carga. ¿Dónde? La densidad de carga en el átomo J. ¿Ok? ¿Y por qué la densidad de carga? Porque estoy considerando, aunque no se puso aquí, el producto de la carga del electrón menos C. ¿Ok? Para ser precisos, ρ, J, Jx, J, Jx debería ser no la densidad de carga, sino la densidad de probabilidad en el átomo J en el anillo. La densidad de probabilidad. ρJJ. Cuando la multiplico por menos C, ya meto la carga y entonces aparece lo que dice aquí solo. Pero bueno, es una pequeña aclaración que deben tener ustedes en mente para no confundir la densidad de carga y la densidad de probabilidad. O la matriz de la densidad de carga y la matriz de la densidad de probabilidad. Los términos fuera de la diagonal son cuando P es diferente de J, y entonces cada uno de ellos da una contribución de ese tipo. Recuerden que luego los vamos a sumar, ¿eh? J igual a 1, P igual a 1, lo sumamos desde 1 hasta N, pero ahorita consideremos estos dos nada más. ¿Y por qué consideramos estos dos? Porque dijimos que los orbitales de los átomos en J y en P son del tipo 1s y son reales. Entonces voy a escribir los términos fuera de la diagonal como ρPJ, aquí, ρPJ, ¿sí? XJ, PX, XJ, PX, aquí está el producto ρPJ, XJ, PX, ¿okay? Más ρJP, es otro término que va a aparecer ahí, XP, JX. Ahora, estos son cuadrados hermitianos, bla, bla, pero como al fin de cuentas los orbitales aquí son reales, este término va a ser igual a este término que tenemos acá, ¿ok? ¿Okay? Y entonces puedo agrupar el factor ρPJ más ρJP, como lo tenemos aquí, multiplicado ¿por quién? Por este producto, ¿sí? De brackets que involucran el átomo en J y el átomo en P y que dan lugar a una amplitud de probabilidad, un orbital, que es el del electrón del átomo J proyectado en X y el del átomo, el electrón ubicado en el átomo P proyectado en X. ¿Ok? En otras palabras, son funciones de onda, ¿sí? Para el electrón en la vecindad del átomo J y en la vecindad del átomo P. ¿Ok? Ahora, eso porque los orbitales son reales, entonces puedo no preocuparme por el complejo conjugado. Ahora dice, esta es la densidad de carga, pues
no, realmente no es una densidad de carga, a menos que la considere multiplicada por E. Pero va a ser la densidad de probabilidad en general, ¿sí? ¿Asociada con quién? Vean ustedes, estoy considerando ρPJ y ρJP cuando P es diferente de J. Y eso lo voy a identificar como la densidad de carga entre los átomos P y J. Esta, cuando P y J, es la densidad de carga sobre el átomo P igual a J. Déjenme regresar acá para precisar esto. Okay. Esto va a ser, lo vamos a identificar ρJJX, JJX, lo vamos a identificar. Y eso es, si hago los cálculos me da eso, pues, ¿no? Aquí están, ¿no? Esa es la probabilidad, la función de onda J en X, la función de onda J en X, que es el cuadrado hermitiano de la función de onda del átomo J multiplicado por ρJJ, ¿sí? Y eso me da la densidad de probabilidad a carga, si multiplico por menos E, la densidad de carga asociada con el átomo J en el anillo. ¿Ok? Y la otra me da la densidad de carga asociada con el par de átomos PJ en el anillo. Ahora, en ningún momento hemos dicho, jóvenes, todavía que J y P sean vecinos próximos. De hecho, no lo vamos a decir hasta el final de esta sección. En general, aquí P y J son cualesquiera par de átomos. ¿Ok? Muy bien. Y esa la vamos a asociar como la carga entre los átomos P y J. Y esa es la que contribuye al enlace. Ustedes recuerdan de la descripción y de la discusión para la molécula del átomo de hidrógeno, que la distribución de carga en cada átomo no contribuye al enlace. La que contribuye al enlace es la distribución de carga entre los átomos, ¿sí? Que permite neutralizar, ¿sí? La repulsión de los núcleos. Quisiera decir aquí, no sé si lo dije antes, pero lo digo ahora, que también el hecho de que exista el principio de exclusión de Pauli, contribuye a la no estabilidad de la molécula de hidrógeno. Por ejemplo, cuando yo pongo 2 electrones en cada átomo y tengo 4 electrones en la molécula de hidrógeno, eso me da lugar a 2 niveles energéticos, el de enlace y el de antienlace. Y entonces yo tendría 2 electrones en cada uno de esos, ¿ok? Pero el de antienlace tiene una energía mayor y ciertamente va a hacer que el sistema sea inestable, ¿ok? Otra manera de verlo, bueno, mejor luego lo vemos. Porque otra manera de verlo es cuando juntamos muchos átomos para hacer un sólido y luego vemos qué es lo que pasa en esos casos, ¿ok? Porque si no los voy a confundir más todavía. Bien, entonces tengo una matriz de densidad que es ρJP de N por N. ¿Por qué? Porque P va desde 1 a N y J va desde 1 a N. Y es lo que tenemos aquí. La matriz de densidad, ya se los dije, que tiene elementos del tipo de la diagonal principal y fuera de la diagonal principal. Y a esa le vamos a llamar matriz de densidad. Aunque cuando la multiplico por menos E ya es la matriz de densidad de carga. ¿Ok? Recuerden ustedes que es el menos E el que me está diciendo cómo interpreto eso. ¿Qué es más me interesa de aquí? Ah, ok. Bueno, dice, bueno, vean la relación de esto con lo que vimos en el capítulo 2, pero bueno, vamos a pasar aquí donde está el cursor. Vamos a ver la ecuación 344 para los coeficientes de expansión CJ de K. ¿Qué eran cuáles, jóvenes? Pues es E a la I JK por A, ¿de acuerdo? E a la I JK por A, ¿sí? Ahora vamos a meterlos ahora en esta expresión para simplificarla y hacernos la vida mucho más agradable. Ven ustedes, aquí tenemos
Rho PJ por definición es A entre pi, es lo que estaba en el paréntesis, recuerden, el paréntesis redondo. A entre pi de menos KF a KF de quién? De estos coeficientes que son los coeficientes de la combinación lineal de orbitales atómicos. Y voy a sustituir aquí CJK, que va a ser E a la I, K, J por A. Y el complejo conjugado de esto va a ser E a la menos I, K, P por A. Y aquí está el signo menos. Entonces, ya cuando hago esta sustitución, yo creo que se simplifican las cosas. Sutton dice que hay que tener cuidado, creo. Ah, sí, aquí. A little bit careful. Sean un poquito cuidadosos. ¿Por qué? Porque entonces hay que separar el cálculo de Rho PJ cuando J es igual a P por un lado y cuando J es diferente de P por otro. ¿Ok? Y entonces, cuando J es igual a P, pues esto es muy sencillo, ¿no? No, no es here. Cuando J es igual a P, esto es muy sencillo, me queda 0 en el exponente, entonces a la 0 creo que es igual a 1, ¿sí? Y entonces sustituyo esa expresión por un 1 aquí y me queda diferencial de K. Y luego integro la K desde menos KF hasta KF. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es calcular la densidad de probabilidad, ¿sí? En un átomo dado, ¿ok? J igual a P. Ya sea J o sea P, pero es un átomo dado. Y eso me queda simplemente 2A entre pi por KF. Ahora, creo que aquí hace sí, hace una discusión interesante para ver si esto le parece razonable a él, a ustedes y a mí. Dice, ¿es esto correcto? Y él se responde a sí mismo, sí, dice, por los siguientes cuatro, A, B, C, D, o 3. No, es 4 creo, a ver. Sí, acá está el otro. ¿Ok? D. Por las siguientes 4 razones. Primero, cuando vemos esta expresión, la ρJJ, que es la densidad de probabilidad en el átomo jésimo, ¿sí? Es independiente de cuál átomo nosotros observemos. Y claro, porque todos los átomos son equivalentes. ¿Y por qué? Pues porque todos los átomos son iguales. Son todos de hidrógeno en este ejemplo. Si yo tuviese hidrógeno y sodio y potasio y oro y cobre en la cadena, pues obviamente esto ya no es cierto. Pero es una cadena muy sencilla en la cual todos los átomos son iguales y entonces en ese caso ρJJ por supuesto que tiene sentido que no dependa de J, ¿ok? No depende de J porque todas las J son equivalentes. Entonces me queda 2AKF entre pi. Y es lo que dice en el inciso A. Es independiente de cada átomo porque todos los átomos en el anillo son equivalentes. ¿Qué pasa cuando KF igual a 0, jóvenes? Pues cuando KF igual a 0 no tengo electrones, ¿de acuerdo? Porque KF es el máximo valor del vector de onda dependiendo del número de electrones que tenga en el sistema. Y cuando KF igual a 0, pues no tengo ningún estado ocupado. Y entonces lo que quiere decir es que a pesar de que yo resuelva la ecuación de Schrödinger correspondiente, ¿sí? Y obtenga los estados moleculares que van a describir a los electrones en la molécula infinita representada por un anillo infinito de átomos idénticos, ¿ok? A pesar de que tengo los estados moleculares, no hay ningún electrón en esos átomos moleculares porque no tengo electrones en el sistema, ¿ok? Entonces, cuando KF es igual a 0, vean ustedes qué es lo que obtengo para ρJJ. Pues obtengo 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay carga en los átomos J, donde J va desde 1 hasta N, no hay carga.
Y no hay carga porque no tengo electrones. Bueno, nomás está la carga de los núcleos, por supuesto, pero no la estamos considerando aquí. La carga de los electrones es la que estamos considerando, ¿sí? Entonces no hay carga, ¿sí? En ninguno de sus átomos. ¿Ok? Ahora, cuando KF es igual a pi entre A, ¿qué pasa, jóvenes? Me queda que rho JJ es igual a 2. ¿De acuerdo? KF es igual a pi entre A. Aquí está. KF es igual a pi entre A. Es esto que tengo aquí. Y cuando pongo KF igual a pi entre A, me queda que rho JJ es igual a 2. ¿Pero qué me dice eso? Me dice que tengo todos los estados llenos desde el fondo de la banda hasta, desde la cima con S, Angie, ¿sí? Desde la cima con S hasta la cima con C, ¿de acuerdo? Tengo todos esos llenos y entonces para llenar todos esos, yo debo tener 2 electrones en cada átomo, ¿de acuerdo? 2 electrones en cada átomo, porque si tengo un electrón en cada átomo, ¿hasta dónde lo lleno? Pues hasta KF igual a pi entre 2A, ¿de acuerdo? Es más, vean ustedes, si yo pongo KF igual a pi entre 2A, ¿qué me queda para rho JJ? Oscar, ¿qué me queda? 1. 1. Eso quiere decir que tengo un electrón en cada átomo y entonces tengo todos los estados de enlace llenos, todos los estados de enlace vacíos, ¿ok? Y entonces tengo la cadena normal estable. Cuando estoy en KF igual a pi entre A, tengo 2 y es inestable, ¿ok? Y tenemos pues aquí dice que tenemos lo máximo permitido en la zona de Brillouin, ¿ok? 2 electrones en cada átomo y bla, 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 ya lo dije. D. La carga en cada átomo sí aumenta linealmente con KF. Bueno, pues sí, por la expresión que tenemos aquí, rho JJ va a ser 2A entre pi multiplicado por KF y cuando KF aumenta, pues rho JJ aumenta. Y eso quiere decir que la carga en cada átomo aumenta linealmente y no hay cambios abruptos en la distribución de carga en cada uno de los átomos. ¿Ok? Perfecto, no hay bronca, dice. Y está de acuerdo con la definición de densidad de estados en el espacio K. ¿Que era cuál? Ya se la deben saber. Es N entre 2 veces la distancia pi entre A. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver qué pasa cuando J es diferente. Esta es la expresión general, ¿de acuerdo? Acá arriba. Jóvenes, no se les olvide. Esta es la expresión general. ¿Sí? Y consideramos el caso J igual a P primero. Aquí está, J igual a P primero. Y esta es la expresión general. Ahora vamos a considerar J diferente de P y vamos a ver qué nos da. De hecho, ya sabemos lo que nos va a dar. Nos va a dar los elementos fuera de la diagonal principal. ¿Ok? En la matriz de densidad. ¿Ok? Cuando J diferente P, pues es claro que no hay problema con este término que sea 0, porque estamos suponiendo que J es diferente de P. Y ya sabemos además que la integral, desde que estábamos en el kinder, la integral de esta exponencial es simplemente la exponencial misma dividida por el argumento de la variable. Y el argumento de la variable es ij menos p por a. Y aquí está, ij menos p por a. Y entonces la función aquí exponencial aparece. Pero ahora calculada, ¿dónde, jóvenes? En KF y en menos KF. Entonces me queda la KF, J menos P por A, ¿sí? Y menos, E a la menos IKF, porque estoy evaluándolo en KF, J menos Pi por A. Ese es integrales triviales de primaria, ¿no? Digo, no hay bronca, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es una expresión que si yo les hago que recuerden, la relación entre senos y cosenos y exponenciales complejas, tendremos que aceptar que esto que tenemos aquí es 2i veces el seno, 2i veces el seno del argumento, que es KF
J menos P por A. 2 y seno del argumento que es KFJ menos P por A. Y ya tenemos aquí una división J menos P por A. Las I se cancelan, ¿sí? Las I se cancelan. Y me queda el 2 que les mencioné, ¿sí? Y la A se cancela, ¿por qué? Porque tenemos una aquí y otra acá afuera. Y nomás nos queda 2 entre pi, bla, bla, bla. El seno KFJ menos P por A entre J menos P. Vean ustedes qué cosa. Que el término que ahora apareció como el máximo en el orden de enlace, que era 2 entre pi, viene de aquí, 2 entre pi, en la figura que les enseñé. El 2 entre pi aparece aquí una vez que hago la integral correcta, ¿sí? Del orden, de la densidad, de la densidad de probabilidad, ¿no? No he puesto todavía la carga aquí. De la densidad de probabilidad entre el átomo J y el átomo P. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y esta lo que me dice es que tengo un factor 2 entre pi, ¿ok? Con estas características. Recuerden que J no puede ser igual a P en esta expresión, porque la J igual a P ya la calculamos arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la diferencia J menos P aumenta muchísimo? Bueno, cuando J menos P aumenta, crece muchísimo, primero el denominador me dice que la amplitud de oscilación del seno va a tender a 0, porque aparecería como coeficiente 2 entre pi por J menos P, y cuando J menos P crece mucho, 1 entre J menos P tiende a 0, y entonces lo que quiere decir es que la rho JP, ¿sí? Su amplitud, ¿sí? Tiende a 0 a medida que yo me alejo de un átomo dado. ¿Ok? ¿Y qué cosa es? La densidad de probabilidad de encontrar al electrón. ¿Ok? O sea, cuando yo me alejo del átomo J-ésimo, digo que el electrón, ¿sí? Asociado al átomo J-ésimo, tiene una probabilidad tendiente a 0 de encontrarlo. O sea, busca ubicarse cerca de su átomo. Es lo que dice aquí. Pero dice algo más, porque este es el argumento del seno. Cuando J menos P aumenta, esto da lugar a oscilaciones en la función seno, ¿sí? Que luego va a graficar Sutton y que les pido nomás que tengan en mente. Entonces, ahora JP recuerden que era la densidad de carga ubicada entre el átomo J y el átomo P. Entonces, cuando yo hago que J menos P sea muy grande, lo que estoy diciendo es que me estoy fijando en un átomo aquí y en otro átomo acá que tiende a infinito. Entonces, lo que quiere decir es que la densidad de carga entre estos dos átomos tiende a 0 cuando yo considero átomos muy alejados de mi átomo testigo, del átomo que estoy observando. Y eso quiere decir, al fin de cuentas, que el enlace, ¿sí? El enlace entre el átomo que yo considero y cualquier otro adicional en el anillo, ¿sí? Se vuelve cada vez más pequeño y la contribución más importante resulta ser de los vecinos próximos. Cuando J menos P es igual a ¿cuánto? Es igual a 1, ¿no? ¿Sí? O cuando J es igual a 1 y P igual a 2, o cuando J es igual a 1 y P es igual a menos 2, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una diferencia muy pequeña, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que la contribución es mayor. Y también se va a ver después, hace una gráfica de rho JP, si recuerdo bien, ¿ok? Y lo vamos a ver. Ok. Entonces, creo que lo que dice aquí es lo que yo ya dije, ¿ok? Nótese que la rho, sí, pues depende de esto, ya dije. Ah, bueno, ok. Y esto, además hay una cosa interesante. Si yo considero que J es igual a 1 y P es igual a 2, entonces la diferencia J igual a, bueno, va a ser J igual a 2 y P igual a 1 para simplificarnos la vida, ¿no? Entonces, la diferencia J menos P
va a ser 2 menos 1, va a ser 1, y J menos P va a ser 1 también aquí abajo. Y entonces lo que estoy diciendo es que habrá un cierto valor que va a ser 2 entre pi seno de KFA entre 1. Ahora consideremos el término ρ, como dice Sutton, 87, donde J es 8 y P es 7. Pues 8 menos 7 me da 1 también, y 8 menos 7 me da 1 aquí abajo. Entonces lo que está diciendo Sutton es que el término ρ12 o ρ21 es el mismo que el término ρ78 o ρ87. ¿Y por qué? Si la diferencia fuera negativa, pues el seno es una función impar y se cancela con la diferencia menos 1 que aparece aquí, ¿no? Entonces, es cierto para 1, 2 y para 2, 1 y para 7, 8 y para 8, 7. Y esto dice, simplemente refleja la simetría perfectamente translacional del anillo y el hecho de qué? De que el átomo 1 es equivalente al 7 y el átomo 2 es equivalente al 8 y por tanto la diferencia entre esas densidades de probabilidad es igual, ¿ok? Porque son átomos idénticos. ¿Qué más dice aquí? Ahora, y si graficamos ρ12, aquí viene ya la ρ12, que es la matriz de elemento de la matriz de densidad u orden de enlace para vecinos próximos como función de KF, se obtiene lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo aquí primero. Cuando la diferencia es 1 y 2, nos queda, ya vimos aquí, siendo el KFA, entre 1 y 2 entre pi, ¿sí? Y entonces tenemos la gráfica que ya les enseñé hace media hora, 1 hora, que es esta, jóvenes. Esta es la gráfica, ¿sí? Del orden de enlace 1, 2, pero ahora restringido, ya lo dije, entre 0 y pi entre A. Entonces empieza a aumentar, que ese es el orden de enlace, y esto me dice qué tan fuerte es el enlace entre los átomos en el anillo, ¿ok? Empieza a aumentar, empieza a llegar a un máximo en que la pendiente es 0, ¿sí? Y luego empieza a disminuir. Todos los estados abajo de pi entre 2A, lo he dicho 20,000 veces, son estados de enlace, y todos los estados arriba de pi entre 2A y abajo de pi entre A son de antienlace, ¿ok? Y entonces la forma que tiene la ρ12 graficada como función de KF. Y como les dije también, si la graficamos como función de energía, pues la energía más baja, el fondo de la banda, es la cima de la banda con S, es alfa más 2 beta, y la cima de la banda con C es alfa menos 2 beta, y entonces también me da esta expresión, ¿verdad? Esta expresión que tenemos aquí, ¿ok? Y esto lo que nos dice es que el orden de enlace, ¿sí? Tiene ese comportamiento como función de KF o como función de la energía. ¿Qué más? Esto ya lo vimos. ¿Sí? No, aquí viene una cosa. Bueno, sí, pues ya lo vimos esto 20,000 veces. O sea, es un máximo cuando la banda es medio llena. ¿Por qué? Otra vez, por los estados de enlace que están ocupados y los estados de antienlace que están vacíos. Ya no lo voy a repetir, ¿ok? Y aquí está, ¿no? Cuando KF igual a 0, la banda está vacía, pues claro, no hay enlace ni antienlace, ¿ok? Y cuando KF es igual a pi entre 2A, que es la mitad de la banda, la mitad de los estados, todos los estados son de enlace, pues, y es lo más estable que tenemos. Y cuando KF es igual a pi entre 2A, perdón, pi entre A, todos son de antienlace. Vamos a ver si... Por aquí viene una figura, no sé dónde, déjame recordar. ¿Dónde está?
¿Cuál figura, doctor? La figura de cómo oscila la Rho como función de la diferencia entre las Jotas y las P's. ¿No te acuerdas dónde está, Isaías? La Rho entre las J y las P. Y que son así. A lo mejor viene en otro capítulo y yo ya ni me acuerdo dónde lo vi porque lo he visto tantas veces, ¿no? No sé si es, pero en momentos, ¿no? Ya no aparece aquí. Sí. O lo habré visto en otro libro de cuántica de los miles que hemos visto, ¿no? Vamos a ver si viene por acá. Jóvenes. A lo mejor no es aquí. No, pues son. Las vamos a ver después. Sí, no me acuerdo. No se ve cómo la amplitud va disminuyendo a medida que J menos P aumenta tu Isaías. No, pues mira, acá no puede venir porque aquí es donde empezamos. Bueno, yo me acuerdo haberla visto, no sé dónde, pero les puedo decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que ya lo dije además, que cuando me alejo yo de mi átomo testigo, la densidad de carga entre los átomos que yo considero tiende a cero, y entonces los más alejados no contribuyen al enlace en la cadena, ¿no? O sea, no son nada más las matemáticas aquí, sino que son también el entendimiento. Figura 411 en la página 94. Es capítulo 4, Ah, doctor. ok. Bueno, déjame, ¿se las puedes enseñar tú, Isaías? Para no salirme yo de aquí, ¿no? Sí. Compartir. A ver. Sí, ¿verdad? Sí está ahí, ¿no? Esa es. Muy bien, gracias. Uf, ya ni me acordaba dónde estaba. Lo hemos visto tantas veces que ya no sé. Vean ustedes cómo es. ¿Ok? La Rho de X oscila así. ¿Ok? Y la función de Rho de X, bueno, aquí es seno X menos X coseno X entre cúbica, pero este es para el caso, ¿sí? De terceros vecinos, ¿ves? ¿Ok? Sí. Y este es para la red cúbica. Exacto, exacto. Entonces, fíjate que la podríamos hacer para la cadena tú, Isaías. Sí. Digo, ya sé que luego te doy más chamba, pero a lo mejor lo podrías graficar para tenerla por ahí, ¿no? Sí, Y si me da enseñar. tiempo al rato que esté haciendo la tarea la hago. Sí, está bien, y si no, bueno, después para el otro curso, lo que sea, ¿no? Para mostrarles cómo es que va oscilando, al fin de cuentas, ¿no? El orden de enlace entre los átomos, que es muy padre, ¿no? Verlas cómo va disminuyendo la densidad de carga que contribuye al enlace, Sí. ¿sí? Esa era la que yo me acordaba. Gracias, Isaías. Ahora sí, sí, te sales y me dejas el otro. Tiene que compartirlo usted, doctor. Sí, aquí está, ¿no? Pues creo que ya está, ¿no? ¿O no? No, Déjame no ver. lo estamos viendo. Ah, ¿no se ve? Ah, ok. No. Entonces vamos a ver si le comparto otra vez esto. Share screen. Es este. Y ya lo van a ver. Gracias, Isaías, qué amable. Sí, qué amable. Ok. Entonces, hijo, ya estamos llegando a las 2, mano. Qué friega. Bueno, ya llegamos a esto, ya entendimos esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues vamos a llegar a esta frase que es la frase importante. Yo creo que les voy a dejar a ustedes que lean esto, pero sí voy a acabar esta sección y yo retomo la otra que viene.
A ver, lo que hemos dicho 20,000 veces, que el orden de enlace, que es la proporcional a la densidad de carga que se ubica entre dos átomos cualesquiera que identificamos como J igual a P, es la mitad de la diferencia, ¿ok? Entre el número de electrones en los estados de enlace y los estados de antienlace en el enlace correspondiente, ¿ok? Y esa es la figura que tenemos ahí dada antes. Déjame ver si eso se puede ver aquí fácilmente. No, creo que vamos a tener que pararle aquí todo. Hijo, es que no avanzamos, Isaías, ¿verdad? Sí, Sí, porque hay que ver estamos esta parte. ¿Eh? Hay que ver esta parte que está Ujú. aquí, ¿no? Y es importante. Bueno, vamos a dejarlo aquí, jóvenes, donde empieza. Creo que aquí lo habíamos dejado la otra vez, ¿no, Isaías? O sea, después de la 3:11. Sí, justo ahí nos quedamos la clase pasada. Bueno, pues aquí lo retomamos la próxima clase, ¿sí? Estudien, jóvenes, echen una leidita y vamos a retomarlo aquí. Es importante este concepto, porque este concepto aparece en muchos lados, ¿ok? No nada más en cargas, sino en necesidad de probabilidad de encontrar al electrón en algún lado. Y entonces tiene que ver mucho con una formulación de la mecánica cuántica que se llama formulación en términos de la densidad de probabilidad, de la matriz de densidad de probabilidad, pero es otro rollo, ¿ok? ¿Hay preguntas hasta aquí? Oscar, te veo con ganas de lanzarte al ruedo. No, bueno, ahí todos los estados están degenerados porque en la figura donde presenta la EF, la energía de Fermi, yo pensaría que como que el estado mínimo no está degenerado, ¿sí? Lo que pasa es que el estado mínimo, o sea, el fondo de la banda, dices tú. Ujú. Sí, el O fondo. sea, KF igual a 0 tiene la peculiaridad de que solo hay un punto. Ah, ok. O Y sea, de ese ese sí punto, corresponde a KF igual a 0. si KF igual a 0, tiene la peculiaridad Mm. de que solo es un punto y tiene dos posibles valores de spin ahí. Sí. Y Ah, todos ok. los demás que están arriba. Bueno, está degenerado en el sentido que la energía es la misma. La energía es la misma para cada uno de los electrones con spin up y spin down, con spin arriba y spin abajo, que es igual al caso de cualquier valor de K. Todas las K tienen solo dos posibles valores de spin, ¿sí? Ujú. Y cada uno de esos electrones tiene la misma energía. Esa es una simplificación. No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, la repulsión colombiana entre los electrones, ¿sí? Que eso da lugar, hijo, esto los voy a confundir más, pero para los químicos da lugar a lo que se llaman las reglas de Hund, que me permite saber qué orbitales, por ejemplo, P, están ocupados por un electrón, ¿sí? En el caso de los elementos del grupo 4, que son carbono, germanio, silicio y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, es otro rollo. Aquí lo que quizá, retomando tu pregunta, que seguramente no tenía la complicación que yo le quiero dar, para K igual a 0 hay dos estados. Y tienen la misma energía. El estado con spin hacia arriba y spin hacia abajo. Y para cualquier otra K también puedo tener solo dos estados. Cualquier otra K. Ah, ok. Spin hacia arriba y spin hacia abajo. Pero la energía, la misma energía puede estar ocupada por 4 electrones. Uno correspondiente a K y otro correspondiente a menos K. Es la misma energía. ¿Ok? Ah, ok. Es que ahí yo me estaba confundiendo. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, KF está ocupado por un electrón con un spin y menos KF con otro electrón con otro spin. Pero no, Ah, entonces son, o sea, cada punto está ocupado por dos electrones. sí, Ah, ok. Ujú. porque tienes el valor de K y puedes ocupar de ahí. Es el número cuántico, pues, ¿no? Ok. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Más preguntas? ¿Cómo está mi paisano Gerardo? Que no lo escucho.
No, aquí estoy, doctor. ¿Cómo? ¿No tienes preguntas? Andrea no llegó, ¿verdad? ¿Tú, Isaías? No, no llegó nunca. Sí. Bueno, espero que esté bien. Bueno, si no hay preguntas, aquí nos quedamos para la próxima clase, ¿ok? Y entonces a ver si logramos acabar el viernes, tú, Isaías. Yo hijo, para el examen estoy pensando, ¿cuándo lo habías fijado tú, Isaías? Pues en realidad la regla es una semana después de que acabemos el capítulo. Entonces, tiene que acabar orden de enlace y luego me toca teorema de momentos. Eh, No creo que acabemos esta semana. no, porque este capítulo es muy, muy largo, ¿no? Sí. Y sí me interesa que lo veamos con detalle porque pues es la parte esencial, ¿no? De cómo cambian las cosas con los diferentes criterios que tenemos aquí. Ujú, ujú. ¿Ok? Bueno, pues ya veremos cómo pinta, ¿no? Sí. Ok, pues si no hay nada más, jóvenes, nos vemos el, ¿qué? Jueves, ¿ok? Y dependiendo de lo que avance Isaías en el artículo, a ver si nos vemos hoy en la noche. Ok. Y si no,